O sea que son tres cosas. Primero, Dios y su misterio. La relación de la criatura y Dios. Y tercero, nuestras acciones y cómo esas acciones se dirigen al servicio de Dios. Esas son las tres cosas que el don de inteligencia te permite conocer para el crecimiento tuyo, para dar frutos después de salvación. Primero, la parte que te has dado a conocer del misterio de Dios, porque todo no lo conocemos de Dios, pero sí hay cosas de Dios que es accesible a nosotros. Y hay personas que tienen un desconocimiento total de Dios, y no solo desconocimiento total de Dios, que lo conocen al revés. Yo una vez leí un libro, cuando era muy joven, leí un libro que a mí nunca se me olvidó el título, que se llamaba El Dios en quien no creo. Un libro tremendo, El Dios en quien no creo. Te decía, es un poco como la charla del Padre Francisco. Que el Padre Francisco te dice algo y cuando tú lo entiendes, dices, sí, pero eso no es. Eso es así. Después que tú lo entendiste. Bueno, ese libro Santo Tomás de Aquino también es así. Tú lees Santo Tomás de Aquino, después que entiendes algo, al final te dice, sí, pero eso no es. Si dices eso, estás equivocado. Pero el Dios en quien no creo era un libro que te decía, así, 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 así. Y al final decía, bueno, en todo ese Dios que yo he descrito, yo no creo en ese Dios. Porque es un Dios falso. El Dios que castiga, el Dios que te vigila, el Dios que te cohíbe. Todas las cosas que la gente piensa por ahí de Dios, Él te lo va. El Dios que hace que pasen desastres naturales, el Dios que hace que los niños pasen hambre. Todas esas cosas que la gente piensa y al final te dice, si tú crees en ese Dios, estás creyendo en el Dios totalmente equivocado. Pero primero nosotros, para poder entender al hombre, tenemos que entender a Dios, porque el hombre es imagen de Dios. Después que conocemos verdaderamente lo que podemos penetrar del misterio de Dios, entonces tenemos que ver nuestra relación con Dios como criatura. Porque lo que decía en otros dones que hemos estudiado, si nosotros nos vemos desligados del plan de Dios, andamos como hormigas locas. Son la gente que andan dando tropezones de un lado para otro. Porque nosotros tenemos que vernos como criaturas, pero dentro del plan de Dios. Nosotros como criatura, como imagen de Dios, ¿qué función tenemos nosotros como yo le decía a ustedes, cuando se ve la historia desde el trono de Dios, tú ves verdaderamente lo que te ocurre en la vida, qué lugar tiene en el propio plan de Dios. Cuando tú miras las cosas de tus zapatos, no entiendes absolutamente nada. Y dices, no entiendo nada porque me pasan estas cosas a mí. Sin embargo, cuando tú te remontas un poco más arriba y tú ves de arriba lo que está sucediendo, eso que está sucediendo, lo que dice Romanos 8:28, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Ahora el problema es darte cuenta que eso que está sucediendo, que tú piensas que es malo, puede ser para bien. A mí decían, y no es el caso, pero bueno, pues hoy hablaba con una persona y estábamos hablando de un sacerdote que ha sido acusado de abusos sexuales, y casi todo el mundo estamos seguros que la acusación es injusta, y se está fajando con abogado y va a probar que la acusación es, y estoy seguro que va a salir bien de esa acusación. Pero yo decía, yo creo que el Señor ha permitido este tiempo de sufrimiento para bajarle un poco los humos a ese sacerdote, que era extremadamente arrogante y pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. O sea, que una cosa que parece que es mala, yo estoy seguro que de aquí ese sacerdote va a salir 1000 veces mejor de lo que entró. O sea, que eso es lo que dice Romanos 8, que todo sucede para bien de los que aman al Señor. Pero eso tú lo ves sencillamente cuando tú tienes el don de inteligencia para ver la relación tuya con tu Creador y lo que sucede en tu vida. Y el tercero, nuestras acciones. Todo el mundo, muchas veces uno anda por la vida continuamente dando traspié sin poner una. Sencillamente porque no tenemos don de inteligencia. Y nos tiene que decir, mi acción, lo que yo hago en la vida, ¿a qué va dirigido? Y no solo a qué va dirigido, sino hacia quién va dirigido. A mí nunca se me olvida que Monseñor Román lo decía, estamos en un viaje, y la primera razón de un viaje es que si tú sales de viaje, lo primero que tú tienes que saber es a dónde vas. Monseñor Román, tú sabes cómo Monseñor Román habla. Monseñor Román decía, imagínate que una persona salga y lo probable un policía y le diga con una maleta, ¿para dónde? Dice, no, voy de viaje, ¿para dónde va? Y la persona dice, yo no sé, yo salí, pero no sé, y la maleta, no sé, la llené por si acaso, pero no sé. ¿Qué ustedes vienen de esa persona? Pues hay gente así en la vida, que no sabe para dónde van ni qué rumbo. Andan de viaje, pero no tienen la menor idea ni qué rumbo llevan ni para dónde van. Y muchas veces cuando se dan cuenta del rumbo que llevan y para dónde van, se les pasó la guagua y se les fue, porque pues, tuvieron el tiempo bobeando. Para eso sirve el don de inteligencia, para que no se te vaya la guagua o el ómnibus, como le quieras decir.
Porque es triste que se te vaya el ómnibus, o la guagua, como decimos los cubanos, y no solo los cubanos, también los isleños. Hay una fábula, un poema hindú, no se asusten que no voy a recitar, de Rabindranath Tagore, que es un hombre que estuvo muy cerca del cristianismo con las cosas que dijo, fue un gran místico, pensó que no era cristiano. Él decía que había un mendigo pidiendo dinero a la orilla del camino y vio que venía la carroza del rey. La carroza del rey que jamás pasaba por ahí. Y el mendigo dijo, me salvé porque por muy poco que me dé, va a ser más de lo que él recoja en la vida. Y el mendigo se paró y empezó a hacer señas, a poner la mano y la carroza se paró. Y el mendigo dijo, y el rey se bajó y el mendigo todavía más dijo, ahora sí. Y cuando el rey se paró delante de él le dijo, dame algo. Le dijo el rey al mendigo, dame algo. Y en fin, el mendigo se quedó porque el mendigo estaba ready ¿para qué? Para pedir. Y a él le pidió. Dice que el mendigo metió la mano en la bolsa y sacó lo más pequeño que encontró, que era un granito de arroz. Y le dio un granito de arroz. Y el rey cogió el granito de arroz, se montó en la carroza y siguió. Y dice que el mendigo dijo, perdí la oportunidad de mi vida. Y cuando abrió la mano, donde estaba el granito de arroz, había un granito de oro. Y entonces dice que el mendigo dijo, qué pena que no tuve corazón para darle la bolsa completa. Pero después al final, pero la carroza no volvió a pasar. ¿Ustedes entienden el mensaje? Él esperaba recibir, sin embargo él le pidieron, pero él recibió la misma cantidad de lo que dio. Dio poco, y cuando se dio cuenta que podía haber recibido más, ya la carroza se fue, no vuelve más. Hermano, no dejes que se te vaya la carroza. No damos a los hijos, no damos en el matrimonio, no damos en la iglesia. Y entonces cuando la carroza se fue, entonces tú dices, wow, se te fue la guagua. Estos son los padres que quieren ser padres después que el hijo se metió en droga, cuando nunca la vida se ocupó de él. O los maridos, las mujeres que quieren ser marido o esposa después que el matrimonio se les rompió. Entonces se dan cuenta que el granito de arroz se volvió en oro, pero se le quedó con el granito porque no va a tener absolutamente. ¿Quién te da ese conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría para conocer el plan de Dios en relación a tu vida? Es el don de inteligencia. Porque somos muy cortos en la proporción en que el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros. Nosotros, muchas veces el Espíritu Santo nos ilumina de una forma tremenda y por no estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, nosotros no entendemos los misterios de Dios. Lo que, por ejemplo, ustedes me entiendan, lo que la fe nos hace creer. Lo que la fe nos hace creer, ¿no? Tú dices, yo tengo fe y yo creo tal cosa. El don de inteligencia nos los hace penetrar con más claridad y de una forma más evidente de lo que la fe te enseña. No estoy hablando de la fe que salva, estoy hablando de la fe que tú adquieres, pues, estudiando y tú dices, como he crecido en la fe. Dice, lo que esa cosa que que la fe te hace crecer en el espíritu y todas las clases que tú coges y todas las cosas que todo eso, que a lo mejor te toma meses y te toma años en saberlo, el don de inteligencia te lo da así y mucho más profundo.